Hola, mi nombre es Neider Caro Patiño y en este video voy a desarrollar la actividad de la CA final de la materia de Introducción a los Sistemas Informáticos perteneciente a la CUN. Bueno, en este acá lo que se debe desarrollar es escoger un tema y exponer sobre ese tema. Pues yo escogí sobre arquitectura de hardware y componentes del computador. Bueno, ahora pues, los temas que se van a así tocar en el video es sobre arquitectura de hardware, la historia de la evolución, componentes del computador y relevancia en la informática actual. Bueno, para definir qué es la arquitectura de hardware, por correspondiente tocaría definir qué es el hardware. Y el hardware es un conjunto de partes que permiten que la computadora funcione. Y más que todo son los componentes que se pueden ver y tocar, ya sea el teclado, el mouse, la pantalla, la placa base, discos duros y diferentes componentes que lo conforman. Listo, pues ahora sí que definamos qué es la arquitectura del hardware. Y pues la arquitectura de hardware es el diseño y la organización de los componentes físicos en un sistema informático. Y pues se define como la interacción de la CPU, la memoria, los dispositivos de almacenamiento, dispositivos de entrada, salida, para que éste pueda ejecutar instrucciones y procesar datos. Bueno, entre las arquitecturas que podemos encontrar ya sea en la computación, está la arquitectura de von Neumann. eh, Esta arquitectura usa una única memoria para datos e instrucciones. Los programas y datos se almacenan en la misma memoria RAM y es la arquitectura más común en computadoras personales. También podemos encontrar la arquitectura Harvard, que esta arquitectura tiene memorias separadas para datos e instrucciones. eh, También mejora el rendimiento al permitir la ejecución simultánea de lectura y escritura de los datos y es usada básicamente en microcontroladores y procesadores especializados. Y pues también podemos encontrar la arquitectura RISC y la arquitectura CISC. Bueno, la arquitectura RISC es una arquitectura que usa un conjunto reducido de instrucciones y que optimiza la velocidad. Un ejemplo de ellos pueden ser los procesadores ARM. Y ya la arquitectura CISC es la que utiliza un conjunto más amplio de instrucciones en la que pues se puede y con la finalidad de facilitar tareas complejas y pues un ejemplo de ellos son los procesadores de Intel y de AMD. Ahora pues voy a dar una pequeña mención a la evolución e historia del hardware, pues en la fecha de 1940 a 1956 pues, se encuentra la primera generación en la cual se usaban tubos de vacío. Después en la segunda generación que va de 1956 a 1963 ya comenzaron a introducir los transistores. En la tercera generación que abarca de 1964 a 1971 ya pues comenzaron a utilizar el uso de circuitos integrados. Y la cuarta generación que abarca de 1971 a la actualidad se comenzaron a utilizar microprocesadores y ya pues la creación de computadoras personales. Y pues la quinta generación que pues, en teoría se supone que es el futuro o ya hay algunas cosas que ya pues se están comenzando a ver, que más que todo con la inteligencia artificial y pues la computación cuántica ya sería pues
por así decirlo, una generación de futuro. Bueno, ahora eh, pues voy a mencionar más que todo y dar una pequeña definición o decir más o menos qué hace cada componente del computador, eh, para más adelante con un simulador, es una especie de simulador videojuego en el cual pues se podrá ver más interactivamente cada parte y cómo se arma. Entonces, bueno, principalmente los componentes de un computador que podemos encontrar, esto pues podemos encontrar la tarjeta madre, la unidad central de procesamiento, CPU, la memoria RAM, eh, los dispositivos de almacenamiento, la GPU, que es la tarjeta gráfica, fuentes de alimentación, dispositivos de entrada y de salida. Bueno, en la tarjeta madre pues es un circuito principalmente donde se conectan todos los componentes del computador, donde se va a conectar la memoria RAM, el almacenamiento, la tarjeta gráfica y entre sus características, pues como les mencioné, soporta la CPU, la RAM, la GPU, almacenamientos y periféricos. Eh, Tiene un chipset que es la que coordina la comunicación entre componentes. eh, Tiene un socket que es como el tipo de conexión para el procesador. Ya pues dependiendo de esta tarjeta se elige un procesador que se adecue a ella. Y pues tiene puertos de expansión, que es puertos de USB, puertos SATA y entre otros. Bueno, otro componente es la GPU, unidad central de procesamiento, que es como por así decir el cerebro del computador, que se encarga de ejecutar instrucciones y procesar datos. Esta GPU pues se le puede encontrar en diferentes núcleos, tareas en paralelo. Tiene memoria caché, que es una memoria rápida dentro del procesador que almacena datos de uso frecuente. Eh, la arquitectura, pues como yo ya lo había mencionado, puede ser RISC o CISC. Eh, bueno, otro componente es la memoria RAM, que es la memoria de acceso rápido donde se almacenan los datos e instrucciones de una ejecución. Entre las características, pues que es volátil, es decir, que se borra al apagar el sistema. Tiene pues diferentes capacidades que se expresan en gigas. eh, que este afecta el rendimiento de la multitarea, es decir, entre más gigas tenga la memoria RAM, pues mejor rendimiento va a tener ejecutando tareas. La velocidad, pues dependiendo de la velocidad, influye en la rapidez de acceso a los datos. Y tipos, pues se puede encontrar memorias DDR3, DDR4, DDR5 y pues cada una a medida que va avanzando mejora la velocidad y eficiencia. Otro componente es el almacenamiento. Pues el almacenamiento es el que se encarga de guardar los datos de forma permanente. Este tipo de almacenamiento lo podemos encontrar como un disco duro, un HDD o una unidad de estado sólido, un SSD. El disco duro pues es un dispositivo de almacenamiento mecánico que, que contiene pues un disco magnético. Las características de este tipo de almacenamiento es que tiene una menor velocidad de acceso en comparación con los SSD y son sensibles a golpes y vibraciones. Y en cuanto a unidad de discos de estado sólido, este tipo de almacenamiento está basado en memoria flash, pues tiene mayor velocidad de lectura y escritura, mayor resistencia a impactos. Ahora, otro componente es la tarjeta gráfica o GPU. Pues, esa tarjeta gráfica es un procesador especializado en el manejo de gráficos y procesamiento en paralelo.
Eh, Podemos encontrar GPUs integradas y GPUs dedicadas, que las GPUs integradas son las que están dentro del procesador y las dedicadas son tarjetas independientes. Tienen memoria VRAM que afecta el rendimiento en juegos y diseño gráfico. Y los principales fabricantes de estas tarjetas gráficas son AMD y Nvidia. Y por último, podemos encontrar la fuente de alimentación, que es el que suministra energía a todos los componentes que van conectados a la tarjeta madre. Y en la potencia, pues determina cuánta energía puede proporcionar dependiendo de cuánta energía necesite cada componente. Eh, También, pues, eh, por mencionar, están los dispositivos de entrada y dispositivos de salida. eh, que estos dispositivos, pues, permiten la interacción entre el usuario y el sistema. En los de entrada podemos encontrar el teclado, el ratón, micrófono, y en los de salida podemos encontrar el monitor, altavoces, impresoras. Ya que se dio una pequeña definición de, pues, de lo que hace cada componente y pues principalmente estos son los componentes que se necesitan para que un computador pues pueda funcionar de manera correctamente. Pues ahora voy a dar como una visualización más interactiva de cada componente y cómo se debe armar y conectar los componentes para que para que el computador pueda funcionar correctamente. Bueno, ahora pues después de ya dar la teoría y explicar las diferentes definiciones, voy a pues a utilizar este simulador, que es una especie de simulador videojuego para más o menos pues montar un PC y mostrar las diferentes partes. Bueno, ahora vamos a darle en la opción y aquí pues me dice cómo montar un PC. Y pues ahí se va a hacer una especie de tutorial para explicar cómo se monta, cómo se ensambla los diferentes componentes básicos de un computador. Bueno, aquí me pide pues que abra la caja y aquí observamos esta especie de chasis. Entonces viene de esta forma. En el mercado pues se encuentran diferentes tipos de chasis. Entonces vamos a abrir la tapa y abrimos la otra parte. Ahora pues me pide instalar la fuente de alimentación. Para instalar la fuente de alimentación en este tipo de chasis se instala en esta parte. Entonces procedemos a retirar este componente, los tornillos, y vamos a ya pues a escoger la fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación pues trae el ventilador, ya que pues generan calor, necesitan expulsar el aire, el enchufe, dice la fuente de alimentación toma la energía del enchufe. Las fuentes de alimentación va de 200 watts a 1600 watts y tendrás que asegurarte de contar con vatios suficientes para tu equipo. Bueno, ya pues ¿qué quiere decir esto? Que hay diferentes fuentes de alimentación y pues uno tiene que asegurarse dependiendo de los componentes cuánta energía se va a utilizar. Entonces, y este tipo de alimentación viene con perdón, con puertos modulares, es decir, que no viene conectado directamente como una fuente de alimentación básica de las baratas, que ya viene directamente los cables conectados. En ese pues tú puedes escoger
los cables principales y cuántos se van a utilizar para mayor facilidad de acomodarlos. Entonces vamos a instalar esta fuente de alimentación. Instalamos la tapa, instalamos los tornillos, aseguramos la fuente al chasis. Vale, ahora me dice que instale la placa base. Ya escogemos la placa base. Ven, aquí pues están las diferentes partes que conforman la placa base. Está el zócalo donde va el procesador con su respectivo protección que la mantiene en su sitio en esta parte. Están los puertos. En los puertos de entrada y salida sirven para conectar todos los periféricos como el teclado y el ratón. Las ranuras PCI. Las ranuras PCI son conexiones de alta velocidad a la placa base para tarjetas. Las tarjetas PCI más comunes son las tarjetas gráficas, aquí pues donde instala la tarjeta gráfica, pero también pueden ser tarjetas de Wi-Fi o tarjetas de sonido. Está la batería, los separadores, conectores del panel frontal, aquí donde va pues se conectan todos los puertos y botones de la caja, los puertos SATA. Estos conectores se denominan SATA, Serial ATA, y sirven para conectar los discos duros. Donde va la alimentación, aquí es donde se va a conectar pues la fuente de alimentación y la ranura RAM. Dice, estas son las ranuras RAM donde se instala la memoria RAM del equipo. Solo permite un tipo de RAM y la mayor parte de placas base tienen de 2 a 8 ranuras. Bueno, ahí vemos más o menos una placa base, por así decirlo, sencilla. Hay diferentes tipos, ya dependiendo pues la potencia o la bueno, ya después de ver las partes de la tarjeta de la placa base, vamos a instalarla. Esta placa base se instala en esta parte. Retiramos los tornillos. Aquí vamos a acercar un poquito más. Aseguramos la placa con los tornillos. Conectamos. Aquí en esta parte va la alimentación. Entonces conectamos el cable de alimentación a la fuente de alimentación. Y estos que van hacia el botón de encendido, este cable. Como tiene que estar la CPU. Bueno, ahora estos son pues las partes de la CPU, pues generalmente los pines, el procesador y la placa térmica. Entonces ya dependiendo de la placa base que uno escoja, pues tiene que mirar qué tipo de procesador le va a servir a esa placa. No, pues uno tiene que asegurarse de eso más que todo, es lo importante. Entonces instalamos, retiramos aquí este como seguro, instalamos y pues como genera calor, pues entonces tocaría, por así decirlo, refrigerarlo con una pasta térmica.
Entonces instalamos la pasta térmica y también vamos a instalar un ventilador. Esas son las diferentes partes del ventilador, están los soportes, la placa de refrigeración, las aletas, pues el ventilador y el disipador. Esta parte pues va conectado a la placa base. Ahí pues observamos las diferentes partes. Esto más que todo son componentes básicos, entonces como para dar una explicación ya hay muchos tipos de componentes, ya dependiendo pues de las características del computador. Entonces por así decirlo, estos son básicos. Entonces vamos a instalarlo. Instalamos, conectamos el cable. Pues aquí se le está la tarjeta gráfica. Esta tarjeta gráfica está conformada por el ventilador, el procesador gráfico, la placa trasera, conectores, conector, este es el conector donde se instala a la placa base. Y GPU doble dice, muchas GPU usan este conector para permitir la conexión de varias tarjetas y así aumentar la potencia. Algunos sistemas permiten hasta 4 tarjetas. Entonces, esto va en esta parte, retiramos el tornillo, instalamos la tarjeta, aseguramos. Ahora vamos a instalar la memoria RAM. En las partes de la memoria RAM está el conector, los chips de memoria y como las fijaciones para asegurarla. En los chips de memoria dice que los chips son de un módulo de RAM, son tipos muy rápidos de memoria diseñados para conectar programas y que el ordenador pueda acceder a ellos lo más deprisa posible. Vamos a instalarlo, quitamos este seguro, quitamos los seguros, instalamos las memorias. Ahora el disco duro. Este es un disco duro. Dice un disco duro tiene en su interior un disco que gira similar a un DVD. Cuanto más rápido gira el disco, más rápido se puede acceder a los datos. Los discos de algunos servidores llegan a más de 15.000 revoluciones por minuto. Hasta aquí están las conexiones. Y más que todo eso, pues este es un disco duro HDD, pues que no tiene casi ya comparación de discos M2 o discos SSD que son más veloces. Entonces este es, por así decirlo, el más básico. Vamos en esta parte, instalamos el disco y vamos a conectar. Ahora, esto va a la alimentación y esto va a los puertos SATA. Ahora una refrigeración adicional que es el ventilador, está el motor y las aletas. Entonces instalamos aquí, aseguramos. Y conectamos el ventilador a la placa base. Ahora cerramos, procedemos a pues ya, esos son los componentes básicos, a instalar las tapas y ya en teoría pues ya debería, bueno, se conectan los diferentes dispositivos, perdón, está el teclado, conectamos en esta parte, el mouse, el cable HDMI. Este cable HDMI pues como tiene tarjeta gráfica, se instala en la tarjeta gráfica
y la fuente de alimentación. Se conecta ya pues a la corriente, al toma, y en teoría ya están todos los componentes básicos, eh, y ya se procede a encender el ordenador y listo. Con eso ya se da una explicación de pues, los componentes básicos, cómo se instalan